las personas, por un proceso hasta natural, pues van asumiendo los procesos. En este caso, el coronavirus, la gente ya ha ido asumiendo que debe usar la mascarilla, debe ir asumiendo el distanciamiento físico, pero lamentablemente en todo esto debe asumir también que debe andar con una botellita, un frasco de alcohol, todas qué sé yo, las cosas que se han asumido por esta pandemia en el coronavirus. Y lamentablemente la gente pues ha ido asumiendo de forma despreocupada también las muertes, que son un elemento bastante importante. Ha ido asumiendo los casos y ya le parecen naturales. Pero fíjense que hablamos, por ejemplo, hoy, a diferencia de que cuando comenzamos la pandemia y cuando comenzó en el mundo, de que en Estados Unidos hay 137,000 personas fallecidas por coronavirus. En el Estadio Quisqueya, un concierto repleto, caben 20,000 personas. Es decir, estamos hablando de 7 estadios quisqueyos llenos. Estadio Quisqueya llenos de personas. Estamos hablando de que esto representa estas 137,000 personas muertas, quizás una masa de personas desde el malecón de Santo Domingo hasta San Cristóbal y quizá más. La calle repleta de personas. Esto es 137,000 seres humanos que han perdido la vida. Y vamos a poner el caso de Brasil también, que ya lleva aproximadamente la mitad, 75,000 personas muertas. Los dos países de América que lideran la muerte por contagio de coronavirus. No es casualidad que esos dos países, ambos presidentes, no usaran mascarilla hasta ahora, hasta ese día que vimos a Bolsonaro usando mascarilla, hasta ese día que vimos a Donald Trump por primera vez, lo vimos usando una mascarilla. Y no es casualidad tampoco que estos dos presidentes, en su política de Estado, en su política desde el gobierno, pues asuman y le echen la culpa a los gobiernos locales, le echen la culpa a las alcaldías y se desentiendan como gobierno central, como si no fueran ellos elegidos para aplicar políticas públicas de desarrollo social, sobre todo en este caso en materia de salud, para regir las políticas en materia de salud y no dejar a la suerte y al abandono a las personas, a estos 135,000 personas que estamos seguros que con una política efectiva no hubieran perdido la vida. Pero ahí están y siguen sumándose, porque ya llega un momento en que el contagio del coronavirus llega a un punto, un clímax, como en el sistema de salud italiano, que ya se sale de control, ya el Estado y el gobierno no puede controlarlo, porque cuando se saturan los hospitales, cuando no hay camas disponibles, cuando no hay respiradores disponibles, pues por más que el gobierno quiera invertir y tratar de intervenir la situación, llega a un punto en que el control lo tiene el virus. Y es un asunto de suerte que le dé a una persona o que no le dé, o si le da, no necesitar camas disponibles, no necesitar la disponibilidad de una cama, no necesitar la disponibilidad de una unidad de cuidados intensivos. Es un panorama sombrío el que está viviendo Estados Unidos, es un panorama sombrío el que se está viviendo en Brasil y en otros países de Latinoamérica. Y de no tomar las medidas necesarias, de no entender, porque en algún momento asumimos el estado de emergencia, asumimos los toques de queda y asumimos que el virus era peligroso y que no debíamos salir. Y hubo en un punto determinado una disciplina ciudadana en la República Dominicana que se ha roto esa disciplina ciudadana, ya lo ha dicho el ministro de Salud Pública, y esto de seguir así puede representar el peligro de que en un momento el virus tome el control y que ya las autoridades no puedan hacer nada. Si bien es cierto que era una necesidad
que la República Dominicana empiece a dar apertura a la economía de forma gradual, como se estaba haciendo, aunque con cierta oposición desde el Congreso Nacional. Este plan lucía ser correcto y fue correcto hasta cierto punto, pero bueno, llegó un momento en que se dio apertura a la economía. Los meses que estuvimos encerrados en casa, los meses que estuvimos en cuarentena, aproximadamente 3 meses, no estábamos eliminando el virus de manera definitiva, no estábamos matando el virus, no estábamos borrándolo de la faz de la República Dominicana, de la faz de la tierra, no, estábamos combatiéndolo, como lo estamos combatiendo ahora. Estábamos buscando la manera de no elevar los contagios. Y sin embargo, ese esfuerzo, como ha dicho Guillermo Ricard Calventi en este espacio, ese esfuerzo de muchos parece ser, o lo hacen ver en vano unos cuantos que están pues aglomerándose sin mascarilla, con un desorden social. Hay que atender a las necesidades del país, pero como ciudadanos, porque cuando nos liberamos de la cuarentena ya no era una responsabilidad única y enteramente del gobierno, no, era una responsabilidad ciudadana, era un compromiso de cada uno de los ciudadanos de tener su mascarilla, de guardar la distancia social, y es un peligro esa costumbre, o acostumbrarse fue un peligro, aunque como ya he dicho, quizás es un proceso natural. Después de 3 meses encerrados, pues nos vamos acostumbrando a la mascarilla, nos vamos acostumbrando a llevar un frasco de alcohol y nos vamos acostumbrando también a los casos y a los muertos. Ya a lo que al principio nos parecía alarmante, preocupante, 5 muertos en un día, pues hoy pareciera que a la gente le parece normal que se mueran 22 personas en un solo día, en 24 horas. Pareciera que a la gente no le luciera alarmante que hoy Estados Unidos, por no mantener medidas recomendadas por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, pues tiene en sus cementerios 135,000 personas que no tenía en febrero, que no tenía al iniciar el año. Y Brasil tiene en sus cementerios mal contados 75,000 brasileños. Nosotros lamentablemente pues tenemos casi 1,000 personas muertas, fallecidas por este virus mortífero, que comparado con otros países de Latinoamérica, pues resulta que nos ha ido bastante bien, comparado con otros países de América, en proporción de ciudadanos, como usted mencionaba, profesor, pero no es como para hacer una algarabía por eso, porque como usted también señalaba, pues nuestro sistema de salud no todavía está en desarrollo, sobre todo en los últimos 8 años, que se decidió intervenir 56 hospitales, que se decidió crear el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, que dicho sea de paso, para trasladar a una persona con COVID, sobre todo en los primeros meses, de un barrio, y tengo la experiencia de que un personal, conozco una persona bastante cercana, que se dedica al oficio de ser camarógrafo, pues fue trasladado desde su barrio en una ambulancia del 911, y así como él, miles han sido trasladados con todo el protocolo, con el debido protocolo, que si no hubiese existido, si este gobierno no se hubiese empeñado en impulsar el Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 911, pues tuviera el contagiado en los barrios y tuviera la falta de protocolo que recomienda la OMS en estos casos a granel. Debemos volver lamentablemente al miedo al coronavirus. Debemos tenerle miedo mortal, porque como ya he dicho, las camas, como ya se ha dicho, como han dicho los expertos, las camas se están agotando. Los hospitales ya están a tope, y aunque el gobierno cada cierto tiempo pues ha anunciado que va a habilitar mucho más camas, que va a habilitar camas hasta, he escuchado, hasta en hoteles, camas, habilitará camas para que estén disponibles para las personas que necesiten atención. El virus tiene una mayor velocidad que el gobierno, que cualquier gobierno del mundo.
El virus tiene una velocidad mucho mayor que cualquier gobierno del mundo. Y si nos enfrascamos en una competencia de que el virus llena la cama y entonces hacemos otra, disponemos de mayor cama, vamos a perder esa lucha, como la perdió Italia en un momento. No fueron suficientes, el gobierno no pudo ir a la velocidad del virus. Y es un cuadro bastante tétrico ver que una persona, conozco casos en Italia sobre todo, que una persona de unos 50 y tantos años de edad que estaba entubada, se le quitaron esos aparatos porque llegó otra con 20 y pico de años que tenían más posibilidades de vida y se lo quitaban para ponérselo a la persona de 20 y pico de años y esa persona moría. O sea, estaba, y por eso hubo hasta un suicidio en Estados Unidos de una enfermera, no soportó esa situación. Es lamentable que, bueno, vamos a ponerle atención a los médicos, a las enfermeras que están en el día a día, que están luchando y que están viendo este tipo de situaciones y que si se agrava, el problema que le estamos tirando, el problema que le estamos echando a los médicos dominicanos, a los sacrificados médicos dominicanos, a las autoridades de República Dominicana y a nosotros mismos, porque como decía, es una responsabilidad ciudadana estar sometidos a usar mascarilla, a mantener la distancia física y a no salir de los hogares si no es necesario, si no es por un asunto de trabajo, si no es por una emergencia que se le presente a usted de ir a un supermercado y todavía va al supermercado, pues llega a la casa y debe desinfectarse. Debemos mantener las medidas porque de no aparecer una cura, una vacuna pronto para el coronavirus, pues llegará diciembre y vendrá enero y vendrá febrero y estaremos en ese vaivén de estado de emergencia, lo quitamos y volvemos a lo mismo, y estado de emergencia y lo quitamos y volvemos a lo mismo. Si bien es cierto que hemos manejado bien el coronavirus y que las muertes no son tantas como en otros países, también es cierto que nuestro sistema de salud está en pleno desarrollo, que nuestro sistema de salud no soporta que se dupliquen los casos en este momento y debemos entonces tomar conciencia porque no querríamos ver contar dentro de, como algunos pronostican, dentro de unos meses, contar por miles los muertos. Porque como ya se ha mencionado, es decir, llega un punto en que como se saturan las camas y como no hay atención médica disponible, como no hay unidad de atención de cuidados intensivos, simplemente las personas pues no reciben la atención y se duplican, los muertos se duplican. Llega un punto en que se multiplican por 2 y por 3 porque no se le pudiera dar ninguna atención. Miedo a eso sobre todo, terror a que el coronavirus avance a una velocidad que el gobierno no pudiera, el gobierno y el que venga, que no pudiera controlar. Y entonces estaríamos sometidos a la voluntad y a la suerte de que el virus nos toque o no nos toque. Y si nos toca, pues que nos toque leve. Mira, en el día de ayer, pues la noticia era que el presidente de la República pedía al Congreso la restauración del estado de emergencia por 45 días. Eso quiere decir hasta el nuevo gobierno, ¿no? Le tocarían de esos días al nuevo gobierno también algunos casi 15 días les tocarían. Sí, les tocarían probablemente más de 15 días. Pero desde luego nosotros recordamos ahora que se decía que eso era por política y que se decía que eso era el gobierno que quería utilizar el estado de emergencia y que quería utilizar el COVID-19 como un elemento de propaganda política para meterle miedo a la población. Resulta que ahora quienes pidieron los 45 días fueron ellos. Quienes pidieron al presidente que solicite al Congreso los 45 días de emergencia
han sido ellos mismos, han sido el nuevo gobierno. El presidente lo que ha hecho es tramitar la petición y desde luego el presidente, pues, no es que solamente sea concesivo con las nuevas autoridades electas, sino que entiende que sí, que ciertamente estamos en un estado en una situación muy difícil. Estamos en una situación muy difícil y ha accedido porque el presidente de la República desde el primer momento estuvo claro, y las autoridades de salud del gobierno, del presidente Danilo Medina, de la comisión de alto nivel, tuvieron muy clara la situación, tuvieron muy claro el tema del coronavirus y a qué amenaza nos estábamos enfrentando. Tuvieron eso muy claro desde el principio, pero bueno, la entonces oposición entendía que no, que esto era un manejo político de aquello. Y resulta que ahora ha pedido, no 15 días como pedía el presidente, o 30 días como pedía el presidente en aquel momento. Ha pedido 45. Ha pedido 45 y se ha dado cuenta de que lo que había no era un manejo político de la situación. No era ningún manejo político. Lo que había era una gran responsabilidad, un gran sentido de la responsabilidad de a qué es lo que nos estamos enfrentando, de a qué amenaza es que está enfrentando la humanidad, que no es cualquier cosa. Lo que estamos viendo es algo inédito en la historia de la humanidad, algo que nunca se había visto en la historia de la humanidad, quizás hace 100, 200 años, con la tuberculosis y con la influenza aquella de principios de siglo, hace 100 años, pero la humanidad no había visto una cosa como esta, porque ni siquiera el ébola, que pudimos contenerlo allá en África, y se detuvo ahí y no salió de ahí porque se hizo lo que había que hacer. Y ahí también hay que sacarle la comida aparte a los cubanos, que fueron los únicos que mandaron una brigada internacional, una de las brigadas Henry Reed, a enfrentarse a un virus de una letalidad, de una capacidad de mortandad mucho mayor quizás que el COVID. Y lo contuvimos ahí en África porque se hizo el trabajo que había que hacerlo. No se quiso hacer lo mismo con el COVID-19 y resulta que el COVID-19 es probablemente, en términos de letalidad, quizás no tanto, pero en términos de agresividad, de virulencia, de velocidad de contagio, es tan brutal como el ébola. No, yo diría que eso es hasta de alguna manera un mito, eso de que no es tan mortal, porque fíjese, han muerto más de 500.000 de personas en el mundo, con la mayoría de los países cerrados y la mayoría de los países en cuarentena, que si no estuvieran en cuarentena, si no estuvieran cerrados, si tuviéramos los aeropuertos abiertos, todo el mundo, quién sabe cuál sería la cantidad hoy de muertos que estuviéramos contando.